Bienvenidos a No es Terapia. Soy Ana Karen Ortega, psicóloga y su host en este programa, un espacio diseñado para quitarnos las máscaras y tocar con nuestra vulnerabilidad, con la finalidad de generar encuentros reales que enriquezcan. Comenzamos. Hola psicoamigos, bienvenidos a un nuevo episodio en este programa de No es Terapia. El día de hoy tenemos a un colega y amigo, Alfredo. Hola, ¿qué tal? A ver, Alfred, cuéntanos un poco de ti. Soy Alfredo Cisneros, soy psicólogo, me apasiona la parte clínica, mi trabajo implica estar con pacientes de todo tipo de edades. Este encuentro pues fue algo muy importante para mí, poder dedicarme a la parte clínica porque resulta muy enriquecedor en la labor de la psicología. ¿Cómo descubres que como psicólogo tu lugar estaba en la parte clínica? Creo que siempre fue el trabajo con la gente. Aunque me dediqué un tiempo también a ser organizacional, mi principal interés radicaba en cómo puedo ayudar a la gente, cómo es que, qué es lo que la gente más necesita. Algunos puede ser desde la parte médica, desde la parte de atención en familia, con niños, con adultos, cuestiones de violencia, a veces cosas que no me gustan tan bien, pero que es necesario atender. ¿Y cuál es tu historia académica? Bueno, mi historia académica, yo salí de la UVM, Ajá. Terminé ahí psicología, después he hecho una serie de cursos, inclusive, bueno, tengo una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, cursos variados, desde evaluación, atención, por ejemplo, con pacientes con adicciones, pacientes de todo tipo. En realidad he tenido la oportunidad de trabajar y bueno, ahora en el hospital donde estoy trabajando. Ok, y a ver, ahí en el hospital tú ya me has podido platicar un poco de todo lo que ves, pero me gustaría que nos compartieras cómo es tu trabajo en el hospital. Bueno, el hospital es un hospital de especialidad oftalmológica. Y yo llego ahí haciendo investigación. Justo parte de mi tesis de maestría es que me lleva a investigar acerca de los pacientes, por ejemplo, con un padecimiento que se llama ojo seco, que es muy común en México y en el mundo. Aquí en México al menos es el 33% de la población padece de ojo seco, y yo quería investigar la relación que existe entre el ojo seco o esta enfermedad y toda la dinámica entre los pensamientos, las distorsiones cognitivas en este caso, y la personalidad de los pacientes. Ya sabíamos que encontrábamos ansiedad y depresión, pero cómo es que funciona esta dinámica es bien interesante también. Entonces, a partir de ahí me empiezo a vincular con otros estudios, con todos los pacientes, con el área, y me enamoro de mi hospital, ¿no? Entonces, es algo que me encanta hacer. ¿Qué relación encontraste entre el ojo seco y la ansiedad y la depresión? Bueno, es curiosa la dinámica que se gesta en estos pacientes, porque parece ser que en un proceso de enfermedad, todas las personas que nos encontramos con un diagnóstico y nos enfrentamos a una mala noticia o algo que cambia la expectativa en menor o en mayor grado de vida. Que es lo que me encuentro también, que primero parece que producen ansiedad por la necesidad de buscarle solución a su problema, ya que este problema, por ejemplo, en este caso produce ardor, dolor, malestar, y en algunos otros va deteriorando la calidad de vida hasta el punto en donde les impide realizar su trabajo, valerse por sí mismos, etc. En ese momento es donde entra la dinámica de la depresión. Primero están ansiosos por querer darle solución a algo, y después entra la depresión. ¿Cómo es que entra? Cuando todo aquello que hacen para darle solución a este problema no es suficiente, y entra un fenómeno llamado desamparo aprendido, que es cuando yo intento algo y pese a todos los intentos, mis intentos son poco exitosos. Entonces ahora el desamparo aprendido me dice que haga lo que haga, no va a ser suficiente para lo que yo quiero hacer, ¿no?
Entonces empieza para lo que yo quiero lograr, en este caso darle solución a una enfermedad, y caigo en depresión o caen en depresión. Claro, porque ya qué sentido tiene si ya todos los intentos me resultaron fallidos. Exacto, pero es la percepción del paciente, ¿no? Es esta parte esta dinámica que nos interesa también poder ayudar al paciente comprendiéndola primero. Ok. Y a ver, me imagino que te llegan diferentes pacientes, ya mencionaste diferentes edades, diferentes situaciones también, diferentes diagnósticos, por así decirlo. Y tú como psicólogo, ¿en qué consiste tu trabajo ahí? ¿Cómo entras tú al atenderlos dentro del hospital? Entro haciendo investigación, pero también evaluando a estos pacientes. Por ejemplo, en el trabajo con los pacientes de córnea o aquellos que se someten a trasplante de córnea, estos pacientes también tienen características que tenemos que cuidar para que se reduzca la probabilidad de rechazo. Eso aplica para cualquier paciente que se va a someter a un trasplante, porque resulta que las variables psicológicas son muy importantes para estos pacientes. A veces la dinámica, el contexto, si yo tengo redes de apoyo, si tengo personas que me cuiden los días que voy a estar en reposo. Por ejemplo, mi personalidad es bien importante. Yo puedo ser una persona que no atiende a las reglas o a las peticiones. Si me mandan, por ejemplo, un medicamento, no voy a atender a las indicaciones médicas. Entonces, el hecho de poder evaluar todas estas variables que van a juntarse o van a estar presentes en este proceso de recuperación, de intervención y de futuro apego al tratamiento, por ejemplo, es sumamente importante que podamos platicarlo con los pacientes, hacerlo que lo entiendan y llevarlo a palabras digeribles para ellos, de forma tal que comprendan la importancia de por qué es necesario hacerlo así, o por qué se tienen que cuidar, por qué tienen que estar de buen ánimo, por qué tienen que buscar redes de apoyo. Inclusive se toman en cuenta algunos aspectos como medicamentos, enfermedades compartidas, todas aquellas variables que convergen en una enfermedad o en un paciente. Es necesario hacerlo. A veces creen que el trabajo del psicólogo solo se queda en un área y es mucho más amplio de lo que en realidad parece. Oye, ¿y qué has descubierto también con estos pacientes que te llegan? O sea, llegan con un diagnóstico, pero ¿has podido descubrir otras partes de ellos? Sí, por ejemplo, los aspectos emocionales y de estrés suelen ser reguladores de la respuesta que da nuestro cuerpo y cómo va a responder por ejemplo, a la recuperación de una cirugía. A veces en el trabajo previo con estos pacientes, o si se trabaja psicológicamente con ellos, dan resultados más rápidos, su cuerpo se adapta más fácil a un proceso de recuperación y bueno, es entre otras, ¿no? A veces hay que ayudarles un poquito a que identifiquen redes de apoyo, que pacientes, por ejemplo, que llegan de provincia, que llegan de otros lados, hay que ayudarles a identificar a qué personas pueden acudir. Y si no identifican sus redes de apoyo, es ayudarle a hacer el ejercicio para que las identifiquen y las activen, por ejemplo. Ok, qué interesante, porque me imagino que también te han llegado pacientes que realmente no cuentan con una buena red de apoyo, que no tienen una red de apoyo, mejor dicho. Así es, sí, varios de ellos no tienen redes de apoyo, a veces también escasos recursos, muchos de ellos son escasos recursos también, entonces hay que hacer lo más que se puede con el menor recurso posible. A veces es todo un reto eso, pero existe, ¿no? Ok, y tú estás en un hospital que es de oftalmología, ¿cierto? Así es. ¿Has descubierto también como otras causantes de los malestares por los cuales llegan los pacientes? Sí, a veces, por ejemplo, tengo la fortuna de tener muchos amigos de las disciplinas de la salud, de las diferentes disciplinas, y al conversar con ellos en ocasiones nos encontramos que hay pacientes que, por ejemplo,
van a ir a una consulta asumiendo que lo que les duele puede ser un dolor de muelas, puede ser un dolor de ojos, pero como se levantan y lo primero en lo que piensan es cómo me duele el diente o cómo me duele el ojo, es una idea permanente en ellos. Por lo tanto, a veces he hablado con mis colegas o amigos de profesionales de la salud y me dicen, es que a veces resulta que el paciente ya no tiene nada que yo pueda hacer, pero sigue manifestando malestar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que a veces hay una disparidad entre el síntoma y el signo, entre lo que nosotros vemos como objetivamente sí tendría que causar dolor y otro entre lo que el paciente me dice, ¿no? El paciente me puede decir, me duele muchísimo, me impide hacer cualquier aspecto de mi vida, pero por otro lado no debería porque físicamente se encuentra bien, o por ejemplo en el caso de mis amigos dentistas o odontólogos, me dicen ya no puedo hacer yo más y su dentadura se encuentra en buen estado. Entonces parece que la explicación va más por una cuestión psicológica, que buscan la manera de expresar ese malestar a través de algo físico. Puede que haya pacientes que tengan un problema familiar, un problema personal, y entonces se levantan todos los días y dicen, ay, cómo me duele la muela, cómo me duele el ojo, y así lo explican. Ajá. Entonces me he encontrado con esto bastante. Ha sido... Qué curioso, porque, a ver, también vivimos en una cultura donde a las personas les cuesta conectar con sus emociones, les cuesta identificarlas, les cuesta decir qué es lo que realmente tienen, o sea, como este fenómeno del analfabetismo afectivo. Y qué curioso que sea más fácil para ellos decir, es que me duele, ay, cómo me duele la muela, en lugar de decir, qué incómodo me siento con mi relación de pareja, ¿no? Exacto. O a lo mejor me siento muy molesto, muy molesta porque las cosas no están saliendo como yo quisiera. Ajá. Entonces ese no saber expresar mi emoción de estoy molesto porque las cosas no están saliendo bien. Ajá. A veces buscan la manera de expresarlo, y como no es con la pareja o como no es con la persona, pues va a ser a lo mejor con el profesional de la salud. A veces nosotros psicólogos, porque nos damos un poquito más de tiempo de estar con ellos y ellos se sienten también más en confianza de contarnos Ajá. las cosas, ¿no? Ok, qué interesante. Oye, y a ver, hubo algo muy bonito que tú me dijiste en nuestra conversación, que la salud mental debería de ser un derecho, y me gustaría que nos compartieras más sobre eso. Bueno, justo por la fortuna de poder trabajar con pacientes de todo tipo, muchos de ellos con escasos recursos, uh-huh. A veces existe la necesidad de derivar a profesionales de la salud o derivar a otros centros de salud cuando yo no puedo darle la atención que el paciente requiere y necesita, y a mi parecer debería de ser su derecho también. La cuestión es que cuando se refiere a un instituto o a otro lugar, esta atención no es gratis, no es gratuita o no es fácil de conseguir. Si yo busco que la atienda un profesional de la salud privado, resulta muy caro para el paciente. ¿Por qué yo hablaba de que el derecho a la salud, del derecho a la salud? Porque creo que la salud mental, todas las personas tenemos derecho a la salud mental, tengamos o no tengamos los recursos para disponer de ello. Entonces, si en algún momento existen figuras o personas que puedan escucharte dentro de tu audiencia también, que al igual que nosotros consideren que el derecho a la salud mental debería de ser un derecho, deberían de existir también entonces políticas y acciones necesarias por parte de quien pueda hacer esto, uh-huh. una realidad, y que cuente con los profesionales de la salud que estamos ahí, que sabemos cómo llevarlo a cabo para empezar a hacer acciones, que esto sea una realidad y que no se quede como en solo un sueño, ¿no? solo
lo que sería ideal para todos. Por ejemplo, tus pacientes que son de escasos recursos, ¿cómo van financiados cuando llegan al hospital? El hospital maneja financiamientos. El hospital también es un hospital que en realidad vela por los intereses de los pacientes en el sentido, en todos sentidos. Uno de ellos el económico, que puedan atenderse oftalmológicamente sin que ello requiera hacer un gasto como lo haría en la parte privada. Aún así, a veces los recursos faltan, ¿no? También no todos los pacientes cuentan con esta disponibilidad. A veces, por ejemplo, vienen hasta acá porque en sus comunidades no existe medicamentos, no tienen alcance, van a la farmacia y quieren comprar un medicamento que es muy específico para tratar su enfermedad ocular y no pueden, entonces, o no lo consiguen. Eso encarece aún más el medicamento y encarece el tratamiento. Entonces es otra razón por la que necesitamos llegar a esas comunidades en otros aspectos, no nada más médicos y psicológicos. Oye, y cuando te conocí me hablaste del término psicooftalmología. Okay. Y me gustaría que nos explicaras más de este término. Como existe la intención de que cada vez la psicología se vincule más y que nos den cabida como profesionales que valen la pena, no nada más en un hospital, sino en un centro de trabajo, en la comunidad, así como existe la psico-oncología, así como existen profesionales de la salud que tratan el dolor o que tratan a pacientes terminales. Creo que la oftalmología tiene pacientes en los que la psicología puede contribuir de manera sustancial a sus vidas. No nada más pacientes jóvenes, pacientes de todas las edades, pacientes de todo tipo, de condiciones, género, de cualquier tipo. Entonces, la psicología al poder aportar como una rama extendida de la oftalmología o coadyuvante, o inclusive que ambas nos ayudamos, creo que podríamos hacer más por estos pacientes. Entonces la intención es que si en algún momento se puede desarrollar esta área, de la cual yo he aprendido y tengo la intención de realizar o hacer crecer, con los apoyos necesarios, académicos, sociales, políticos, etcétera, se podrá a lo mejor hacer algo que valga la pena, no nada más para la medicina, no nada más para la psicología, sino principalmente para los pacientes. Okay, qué interesante. Y a ver, ¿qué te ha dejado esta trayectoria? ¿Qué te ha dejado estar dedicado ahorita a tus pacientes justo en ese hospital de oftalmología y ver todos esos casos? Creo que principalmente crecimiento personal como profesional y sí, como ser humano. Los retos a los cuales te tienes que enfrentar como psicólogo de por sí no son fáciles. Y aquí, por ejemplo, te encuentras con retos que salen de lo que a veces, de las expectativas, de lo que qué tan capaz puedo ser yo de atender a un paciente, por ejemplo, niños que van a perder la vista. Wow. Entonces, ¿cómo es, si de por sí es difícil decirle a un adulto una mala noticia o un mal pronóstico, un mal diagnóstico, cómo es que yo hablo con estos niños, cómo es que yo le hago entender a estos niños, cómo es que yo les ayudo a estos niños y a la familia? Entonces, cuando te encuentras que algunos de ellos encuentran motivo de vida, que cambian su forma de pensar, que se adaptan mejor a una enfermedad, eso enriquece mucho, es uno de los mejores pagos, ¿no? También ayuda mucho. ¿Qué nos pudieras compartir sobre la forma en la que trabajas con estos pacientes? Que, por ejemplo, a veces, como no
existen guías justo para decirle a un paciente cómo es que adquiere un sentido de vida, por ejemplo. Hay que recurrir a otras estrategias, hay que enseñarles otras herramientas. A veces, por ejemplo, desde técnicas de adaptación a la sociedad, como que aprendan braille, por ejemplo, que aprendan lengua de señas, que aprendan a comunicarse, a expresarse, o en esta parte, por ejemplo, del sentido de vida. Una experiencia bonita que me llevé fue un chico que encontró en el baile, pues, ese motivo de vida. Dice, no necesito ver para hacer lo que el baile me deja, ¿no? Y ahora, pues con las vibraciones y el sonido, como él se siente muy contento, ¿no? Eso, verlo enriquece. Qué hermoso, qué hermoso. Y qué padre que bueno, ante un diagnóstico que puede ser algo, o sea, muy doloroso en la vida de una persona, que cambia, te puede hacer entrar en crisis porque te cambia toda tu vida y demás, como lo es perder una vista, que tú puedas ayudar a que este proceso sea lo más sano y como con un rumbo, por así decirlo, bonito, con un rumbo que tenga sentido. Ok. Y es difícil porque sí, a veces, como no es tratar de leer lo más que se puede, tratar de adaptar al paciente y a sus necesidades, no hacer uso de las propias herramientas como para decir, aunque no estoy seguro si esto va a dar el resultado, vale la pena intentarlo. Uh-huh. Entonces, para esto nos va a servir justo evaluar, justo nos va a servir estar en contacto con los pacientes, ver qué es lo que le mueve a este paciente, qué le ayuda o qué aspectos pueden también no ayudarle. No nada más la parte buena, sino la parte que también no le ayuda. Okay. Oye, y a ver, como para cerrar, ¿qué sería para ti amor propio? Amor propio, pues justo, bueno, creo que la mayoría de las veces hablamos de amor propio como el quererme, el aceptarme, uh-huh, el conocerme para poder aceptarme, pero justamente no hablamos también de que el amor propio requiere el paso a paso. No. Cuando yo llego y me amo y me quiero, es al punto al que quiero llegar, pero a veces no hablamos de todo el proceso, el primer pasito, ¿no? ¿Cómo es que yo empiezo? ¿Cómo es que cuando, por ejemplo, quiero cambiar un hábito, quiero ir al gimnasio, y cómo es que empiezo esa rutina de 2 horas? ¿Cómo es que yo empiezo entonces a quererme, ¿no? ¿Cómo es que yo empiezo a cambiar eso? Hago un pequeño ejercicio con los pacientes que es, haz una toma de decisiones breve, ¿no? Busca lo sano y busca lo útil. Lo sano es lo útil va a ser aquello que te va a permitir llevar a cabo algo que quieres. Por ejemplo, un trabajo te puede resultar útil porque te reditúa financieramente como para poder llevar tu vida, pero puede no ser sano porque es un trabajo donde te explotan o no eres feliz. Entonces, si tú buscas lo útil y lo sano, un paciente, por ejemplo, cambió de trabajo y en un principio ganaba menos, pero le resultaba útil y sano porque era feliz en ese trabajo. Después cambió y empezó a ganar más dinero porque resulta que hacer lo que le gustaba le iba mejor en eso. Entonces creo que eso es parte del proceso, una toma de decisiones en lo pequeño, que desde que yo me levanto decido priorizarme a mí, quererme a mí, cuidarme. Entonces es parte de todo un proceso. Creo que también aún trabajo en ello, aún sigo aprendiendo de mis pacientes principalmente,
y pues de la vida y de la psicología. Muchísimas gracias en verdad, Alfred, por todo lo que nos compartiste. Psicoamigos, muchas gracias por su atención en este episodio. Les dejo mis redes sociales como psicoanakaren en Instagram, TikTok y el podcast No es Terapia. Muchas gracias. Alfred, ¿cómo te encuentran? Bien. Pero en redes. Bueno, estamos desarrollando esta página de psicooftalmología. Ajá. Se llama Psicooftalmo y solamente estamos en Instagram, pero vamos a empezar a publicar artículos y un poco del trabajo, fotografías y esto, siempre y cuando me den permiso de hacerlo. Que ya te dije, cuando los llegues a publicar me los mandas también. Así es. Sí. Bueno, muchas gracias, psicoamigos, por su atención. Les mandamos un beso. Bye. Estén bien. Gusto.